Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, doctora. Sí, Gracias. Hola, Jennifer. El doctor Joaquín Pozos creo que tiene un problema con su audio, pero pues me está dando la indicación de comenzar. La verdad agradezco mucho la invitación del doctor para presentar este tema, que desde mi perspectiva quiero decirles, el puro título de la plática, nefropatía de la obesidad, está bastante, desde mi perspectiva, parece un tema muy ambicioso para lo que realmente uno podría poner desde el punto de vista histológico como datos fidedignos de lo que son los cambios morfológicos secundarios a la obesidad. Es decir, muchos de los conceptos de los cambios que produce el puro efecto de la obesidad sobre el riñón, sin otras comorbilidades que estén asociadas, como diabetes, hipertensión, está todavía en muchas vías de investigación, pero pues les presentaré algunos de los detalles que he podido recopilar de este tema. Y siempre que comienzo esta plática, comienzo con esta información que en general la ocupo para la mayor parte de los temas introductorios de formas de nefropatía muy específicas. Para los patólogos especialmente, la información de la gravedad de la enfermedad renal crónica no es tan viable como es para los nefrólogos, para quienes lo ven todos los días. En general, nosotros los patólogos, especialmente los que no se dedican al área específica de riñón, a veces no conceptualizan el grado de la gravedad de lo que es la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Y siempre comienzo con las mismas diapositivas haciendo hincapié que aunque la información es extraordinariamente variada y en un país como en el de nosotros existen pocos datos fidedignos de la prevalencia y de la incidencia de la enfermedad renal crónica, en los países que sí tienen la certeza, porque pueden cuantificar precisamente la prevalencia, pues esta es muy variada. La incidencia, por otra parte, es una medición que muchas veces refleja factores genéticos, ambientales y la eficacia de los sistemas de salud, especialmente a nivel preventivo. Por eso es que puede variar mucho de país a país. Y especialmente hablando de la prevalencia, países como Japón, por ejemplo, tienen 2.000 enfermos renales crónicos sobre 1 millón de habitantes y es muy variado comparado con los otros países que pueden cuantificarlo. Sin embargo, actualmente se estima que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en promedio, hacia nivel mundial, varía entre 150 a 400 nuevos casos por millón de habitantes al año en la población general. Y desafortunadamente de estos, el 10% son pacientes pediátricos. Entenderán entonces los patólogos especialmente que lo que viene es una bola de nieve creciendo exhaustivamente y llevándose todo a su paso, porque son enfermedades que son de larga evolución y que consumen muchos recursos. De ahí que una enfermedad o un padecimiento como es la obesidad pueda llegar a tener una relevancia importante. Y comentando con el doctor Joaquín Pozos alguna vez en su rotación, yo les comentaba que este tema era bastante despreciado o que generalmente nosotros no lo abordábamos desde el punto de vista histológico. Esta diapositiva, que también es de una publicación bastante viejita del New England, a mí en lo personal, cuando tuve la oportunidad de revisar un poco este artículo, realmente me impactó mucho. Es las economías emergentes y su gravedad con respecto a la prevalencia e incidencia de la enfermedad renal y la capacidad de tener pacientes en terapia de reemplazo de la función renal. Y especialmente en México es una cosa muy aparatosa. Vean el grado de pacientes prevalentes, incidentes y de aquellos que pueden llegar a tener la sustitución de la función renal. Comparados con otros países, pues realmente nosotros en particular tenemos un problema grave. En México, ¿por qué ha ido incrementando la enfermedad renal crónica? Bueno, tiene mucho que ver con la mayor expectativa de vida. El mexicano vive ahora más años y esto va siendo un efecto acumulativo, especialmente porque ha incrementado la prevalencia de enfermedades que son de larga evolución y que impactan mucho sobre la enfermedad renal, como son la diabetes, la hipertensión y actualmente una que viene siendo una de las enfermedades que está convirtiéndose en una de las principales datos de daño que pueden contribuir al daño renal crónico, como es la obesidad. Esta diapositiva, que no pretendo que la vean con demasiada atención porque es bastante colorida,
Me sirve para ejemplificar que en México, especialmente comparado con otros países de Latinoamérica y del Caribe, si ustedes se fijan, la enfermedad renal es la segunda causa de muerte después del daño cardíaco. En México, entonces, aunque no existen datos epidemiológicos exactos que nos permitan visualizar con exactitud el problema, se considera que hay 65,000 pacientes en diálisis, que 130,000 pacientes se encuentran en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal crónica, y si observamos estos datos con cuidado, nos daremos cuenta que el problema de enfermedad renal crónica es bastante grave, si tomamos en consideración incluso los pacientes que tienen daño renal en estadios tempranos, estadio 1, 2, 3 y 4, viendo que el cambio es acumulativo y que tenemos prácticamente, o se considera, al menos para la Encuesta Nacional de Salud de 2015, que había 12 millones de mexicanos con algún grado de daño renal. Entonces, siendo la enfermedad renal en México una enfermedad que lleva frecuentemente a la muerte y que consume muchos recursos del sistema de salud, se considera que es una de las principales causas de atención hospitalaria en el sector salud, siendo la cuarta causa en hombres y la 10ª causa en mujeres para atención médica. Y esta diapositiva, que también se las muestro frecuentemente en muchas de nuestras clases, decimos sobre la enfermedad renal crónica en nuestro país, si bien las glomerulopatías primarias, otros procesos como los infecciosos, los autoinmunes, impactan igual que en el resto de las poblaciones de otras partes del mundo, podemos agregarle como factores de riesgo a esta enfermedad otros que no son tan prevalentes en otras poblaciones. Y hablo específicamente de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la obesidad como una de las más importantes de las que se consideran comórbidas para la enfermedad renal crónica. Otras, como el bajo peso al nacimiento, la prematurez y el uso indiscriminado de medicamentos o de productos que se venden sin ninguna regulación, impactan directamente sobre la enfermedad renal crónica. Específicamente de la que me interesa hablar un poco en esta clase es de la obesidad. Entonces, por otra parte, la obesidad es un problema de salud, como comentaba, con unos altos costos sociales y económicos, ya que si bien nos vamos a enfocar en la parte renal, la repercusión sobre múltiples tejidos y múltiples órganos ocasiona que la consulta por este daño pues sea bastante frecuente. Tradicionalmente, y ojo con esto, y veremos ahorita algunos artículos que han documentado esto, el daño renal en estos pacientes con obesidad se ha atribuido a las otras comorbilidades, es decir, el paciente con obesidad frecuentemente tiene asociación con diabetes, con hipertensión, con hipercolesterolemia, etc. Sin embargo, si pudiéramos quitar de paso todos estos factores comórbidos, nos daríamos cuenta que el puro factor del sobrepeso y la obesidad son lo suficientemente importantes para repercutir sobre el parénquima renal. Entonces, la obesidad es una pandemia que afecta a 1.1 billón de adultos en el mundo. Países como el de nosotros somos los segundos, después de los Estados Unidos, con daño por obesidad. Entonces, el incremento del peso se ha considerado el sexto factor de riesgo más importante que lleva a otras enfermedades metabólicas secundarias que sí se sabe y está demostrado que tiene una repercusión directa sobre la enfermedad renal, como son la hipertensión, el daño cardíaco crónico, la diabetes, las dislipidemias y algunas formas de glomerulopatías que se ven afectadas por esto. Es decir, se agravan por el puro sobrepeso. Entonces, con el aumento de la obesidad y el sobrepeso en adultos, especialmente, incrementa también la prevalencia de la obesidad infantil, y en nuestro país sí es probablemente somos el principal país con este tipo de afección en la población infantil. Se considera que los niños mexicoamericanos, es decir, en realidad nos vamos dando ahí una buena, tenemos un buen problema igual que los Estados Unidos, de tasa de obesidad en población infantil de las más elevadas que existen. Y desafortunadamente, si decíamos que el incremento de la enfermedad renal crónica en adultos en nuestro país ha sido afectada o se ve incrementada porque ha incrementado la esperanza de vida, se considera que la obesidad infantil llegará a ser un problema de salud tan importante en algunos años que va a condicionar la disminución de la expectativa de vida de las próximas generaciones. Entonces, tenemos una enfermedad que afecta directamente a la población infantil
y que va incrementando junto con otras comorbilidades que se van agregando con la edad el problema de enfermedad renal en nuestro país. Entonces, siendo en la actualidad que el 39.5% de los hombres tienen sobrepeso y el 31.7% obesidad, para las mujeres es un poco más alto, bastante más alto el porcentaje, entenderemos que debería ser bastante importante desde el punto de vista clínico e histológico entender si existe verdaderamente una nefropatía de la obesidad sin que haya otras comorbilidades que puedan explicar el daño tisular. Entonces, los individuos con sobrepeso, alguna vez alguien me dijo que ocupar el término obeso es un término descriptivo, discriminatorio, entonces pues nos referiremos a los pacientes con sobrepeso, tienen un riesgo superior para desarrollar hiperlipidemia, complicaciones cardiovasculares, hipertensión, diabetes, entre otras, y se considera muy probablemente que todas van a contribuir de algún grado a la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, es importante tratar de desglosar estas comorbilidades del daño propio de la obesidad. Ahora sí, cuando uno intenta ver el factor de riesgo que implica por sí misma la obesidad, sin otras comorbilidades, sobre el parénquima renal, entenderemos que estos órganos que son pares y que se encargan de filtrar toda la sangre, al incrementarse el índice de masa corporal, pues requieren un incremento de tamaño. Desde ahí el hecho de la compensación del parénquima renal por el puro sobrepeso. Se ha visto en algunos artículos, y esto resulta bastante interesante, son poblaciones bastante variadas, en una cohorte estudiada de 2.585 pacientes que se siguieron por un periodo importante, 18 años, no es nada despreciable, se observó que la obesidad incrementa las posibilidades de desarrollar enfermedad renal crónica hasta en un 23% por unidad de desviación estándar del índice de masa corporal. Sin embargo, este artículo, que se publicó en 2006, tuvo como problema para la parte estadística que había factores de confusión entre la obesidad y otros que incrementan la enfermedad renal crónica, como era la diabetes, la hipertensión, la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia, entre otras, que también impactan sobre el parénquima renal. En otro trabajo también bastante grande, Gil y colaboradores hicieron un estudio epidemiológico con 320,000 voluntarios que fueron estudiados entre 1980 y 1985. Es una extraordinaria cohorte estudiada. Y se dieron cuenta que en el seguimiento encontraron 1,475 casos de enfermedad renal crónica avanzada. Es decir, aunque había pacientes que tenían otros grados variados de enfermedad renal, la forma avanzada de toda su cohorte encontraron 1,475 pacientes y se dieron cuenta que ya quitando otros factores de riesgo que son significativos para el daño renal, como otras comorbilidades, la obesidad, el sobrepeso, sí era un factor lo suficientemente importante para incrementar el riesgo relativo de la enfermedad renal. De esta forma, el riesgo relativo del sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3 se va incrementando exponencialmente, quitando de paso, en este estudio en particular, el factor de riesgo de otras comorbilidades, por lo que este artículo probablemente es la punta de lanza para empezar a entender que la obesidad y el sobrepeso por sí mismos son factores de riesgo que incrementan la enfermedad renal crónica. Entonces, la pregunta es si el efecto de la obesidad o en general del sobrepeso sobre el parénquima renal es lo suficientemente importante para ser independiente de otras comorbilidades que se asocian La frecuentemente. 9 es 1, negativo 1, bacilos 3. Gracias. No sé quién esté viendo una citología, pero ojalá le pueda cerrar a su micrófono. Posteriormente, otro estudio que reclutó a 5,000 pacientes. Este estudio se hizo en 1999 y el seguimiento del estudio fue bastante largo, prácticamente 20 años. Se observó que los individuos con obesidad tenían un riesgo relativo de 1.54 para el desarrollo de proteinuria. Este estudio ya no fue sobre la enfermedad renal, fue directamente sobre uno de los datos pivotes que veremos a continuación después de toda esta introducción, que es probablemente el factor pivote para entender el daño renal asociado a sobrepeso y obesidad, que es la proteinuria, comparado contra pacientes que no tenían la obesidad. Entonces, el riesgo relativo es importante como factor de riesgo para la proteinuria.
Entonces, en este estudio se excluyeron también, se tuvo la precaución de excluir otros factores comórbidos como son la diabetes y la hipertensión para poder obtener este riesgo relativo. Cuando uno estudia el parénquima renal, esta es la composición, una composición hecha de una nefrectomía de una rata, en la que tuvimos la oportunidad de participar en un estudio de morfometría para ratas con sobrepeso. Empezamos nosotros a interesarnos en esta parte específicamente del daño renal, porque cuando uno aborda y quiere describir lo que es la glomerulopatía asociada a obesidad, en realidad, y se va a los estudios iniciales que la describen, realmente la descripción es la de una focal y segmentaria secundaria. Entonces, de las primeras descripciones, describen el daño asociado a obesidad como una focal y segmentaria que es complicación de los fenómenos de compensación. Suena bastante sencillo de entender así y suena bastante mecánico, es decir, incrementa el tamaño de los glomérulos, está filtrando más superficie, el glomérulo hiperfiltra y empieza a desarrollar datos de hialinosis periliar con focales y segmentarias, inicialmente periliares, que posteriormente pueden adquirir en su patrón de cicatrización otros datos como son la hipoperfusión y criterios para considerarla como un patrón no específico en estadios más avanzados. Sin embargo, cuando hay autores que quieren describir más específicamente lo que es la glomerulopatía asociada a la obesidad, la describen como varios cambios que se consideran propios de esta condición. El incremento en tamaño de los glomérulos, también llamada glomerulomegalia, que en sentido estricto para poder definir la glomerulomegalia, lo ideal debería ser tener la posibilidad de medir a través de análisis de imagen y de morfometría qué porcentaje del glomérulo está crecido o aumentado de tamaño con respecto a lo esperado para la edad y género con respecto a la población que se está estudiando. Un detalle que les señalo en amarillo es que dentro de los primeros estudios que describen la glomerulopatía asociada a obesidad como un factor ya mucho más directo que excluye, o no que excluye, que no toma en consideración exclusivamente la focal y segmentaria, uno de los datos donde se hace mucho hincapié es la disminución en la densidad de los pocitos, tomando como definición que la disminución de la densidad en la densidad de los pocitos implica el número de pocitos por segmento estandarizado en la microscopía electrónica que se pueden observar por cuadrante de ASA. Entonces, disminuye el número de pocitos, por lo tanto, realmente de lo que hablan es de un fenómeno que se llama podocitopenia. Y si ustedes recuerdan, la podocitopenia es la base morfológica estructural que dará pie a tener lo que posteriormente se considera como una esclerosis focal y segmentaria. Es la base de la cicatrización de los glomérulos. También la definen, o dentro de los factores que describen como glomerulopatía asociada a obesidad, está la elevada proporción de glomérulos con esclerosis global y segmentaria, es decir, el cambio cicatricial secundario a la podocitopenia. Procesos podocitarios anchos, los que quedan remanentes, generalmente no son normales. Y se ha demostrado que del índice de masa corporal es directamente proporcional al daño en el espesor o en la anchura de los procesos podocitarios. Datos entre todos estos tres, pero especialmente la densidad de los podocitos y estos, que favorecen la proteinuria por la alteración directa a la barrera de filtración. Y finalmente, un detalle importante es que los pacientes con sobrepeso, generalmente en pacientes extraordinariamente con sobrepeso, como veremos casi al final de esta plática, prácticamente ya no hay una correlación directa, incluso con la preservación de la anchura de los procesos podocitarios. Prácticamente en los pacientes con obesidad extrema, la obliteración es difusa y masiva de procesos podocitarios. Entonces, uno de los primeros datos que se observa es glomerulomegalia. Tengo en esta diapositiva, en la parte superior, un glomérulo relativamente normal para un adulto de peso promedio, 70 kilogramos, hombre, que ocupa 3/4 partes en general de un campo 40 por. En general, los glomérulos con glomerulomegalia empiezan a salirse de los campos. Esta es una forma más o menos sencilla de evaluar la glomerulomegalia. Lo ideal sería poder tener un analizador de imágenes y medir exactamente en los glómerulos cortados en el ecuador, que esta es una característica que les estoy mostrando en la diapositiva de arriba, que esta medición debería ser idealmente en el ecuador
polo vascular y polo tubular, tengo el glomérulo cortado exactamente en medio, debería ser en comparación con los glomérulos cortados por el ecuador que se consideran incrementados de tamaño. Como la superficie está incrementada, generalmente las asas capilares tienden a tener una cierta distensibilidad que hace que además de encontrarse ectásicas, cuando yo veo la microscopía electrónica, generalmente empieza a haber un adelgazamiento del espesor promedio de la membrana basal. Se ha dicho de paso, este cambio constitutivo que se puede observar en los pacientes con sobrepeso es mucho más evidente en los pacientes que han tenido obesidad desde la infancia. Es decir, digamos que el cambio estructural de las membranas basales se va estableciendo con el tiempo y en los pacientes de larga evolución con sobrepeso, generalmente este cambio estructural es mucho más sencillo y se considera un cambio constitutivo. De ahí que el adelgazamiento de las membranas basales, para descartar, por ejemplo, una enfermedad de membranas basales delgadas, como paréntesis, debe ser algo homogéneo y no algo heterogéneo como se puede observar en estos pacientes. Con el tiempo, las membranas basales adelgazadas llegan a tener microlesiones o segmentos que se lesionan y que empiezan a cicatrizar. De ahí que se empiece a modificar, o sea, uno de los primeros datos de remodelación y cicatrización de la membrana basal que van a conducir a una pérdida del anclaje de algunos procesos podocitarios. Estoy hablando de los primeros mecanismos que se consideran prácticamente todos mecánicos o por distensibilidad de las asas capilares. Con el tiempo, también el incremento de la presión de los vasos de pequeño calibre ocasiona modificación en otro tipo de vasos, en este caso los preglomerulares. Y si a esto se le agregan, que esto sí es difícil de separar de otros factores comórbidos como son la hipertensión, la diabetes, la hiperuricemia, etcétera, si a esto se le agrega el incremento de la presión intracapilar, entenderemos que los fenómenos isquémicos glomerulares pues, son bastante frecuentes en los pacientes a largo plazo después de tener un tiempo de un sobrepeso sostenido o incluso de obesidad en diferentes grados. El resultado final no solamente es la esclerosis segmentaria que veremos a continuación, sino que es frecuente tener un incremento en el número de glomérulos con esclerosis global que rebasa el esperado para la edad. Es importante que recordemos que después de los 30 años podríamos llevar nuestra regla de qué tanto porcentaje de glomérulos se encuentran esclerosados. La edad, entre 2 menos 10, es relativamente lo esperado por edad para que un paciente tenga glomérulos esclerosados y sean atribuibles a la edad. En estos pacientes con obesidad, se considera que el porcentaje está incrementado considerablemente de glomérulos esclerosados globalmente. Con respecto al daño segmentario, es diferente. Es decir, el daño segmentario me habla del fenómeno que hemos mencionado inicialmente, que es la disminución en la densidad, en el número de podocitos que se observan en su sitio correcto en la membrana basal. La podocitopenia, que es uno de los principales elementos que favorece la esclerosis focal y segmentaria, como veremos a continuación y erróneamente como se creía hace unos años, no tiene que ver solamente con factores mecánicos. De ahí que a mí en lo personal esta plática, aparte de difícil, se me hace interesante. Como veremos a continuación, el paciente con diabetes, pero especialmente el paciente con obesidad, son pacientes que tienen o cursan con muchos datos de inflamación a nivel de microvasculatura que favorecen por mecanismos de estrés oxidativo y de cascada de citocinas el daño podocitario que no solamente se explica por la distensibilidad y la modificación por el aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración. Con el tiempo, y para que lo recordemos cuando no lo tenemos presente, la barrera de filtración, que es una estructura formada por 3 elementos y que funciona como unidad, endotelio, membrana basal y podocitos, presenta este aspecto de los procesos podocitarios relativamente normales. Es decir, están interdigitados. Cuando yo tengo una obliteración de procesos podocitarios, pierdo las fenestras de un lado, la membrana basal empieza a ser heterogénea, noten cómo se adelgaza, compárenla con una relativamente normal, y por el otro lado los procesos podocitarios se obliteran, se borran, se pierde esta interdigitación, y además podemos ver un incremento en la anchura del proceso podocitario. Desde el punto de vista de la microscopía de fluorescencia, un fenómeno frecuente que también se observa en los diabéticos es la hiperfiltración, que es muy frecuente observarla con IgG y con albúmina, que es este fenómeno que se observa con fluorescencia, donde se marcan de manera lineal las membranas basales. Cuando lo que además estamos observando es albúmina,
no es infrecuente que también podamos o tengamos la posibilidad de observar ciertas vacuolas de reabsorción proteica en los túbulos. Posteriormente, y tomando en consideración que hemos mencionado ya algunos de los elementos que se consideraban parte de la glomerulopatía asociada a la obesidad, en una revisión de 6.818 biopsias renales recibidas entre el año 1986 y el 2000 por el Laboratorio de Patología Renal del Centro Médico de Columbia, se dieron cuenta los patólogos, y deduzco que los investigadores, donde debió haber también muchos nefrólogos, que había una peculiaridad. Viendo por quinquenios, se observaron que había un incremento progresivo que fue desde el 0.2 hasta el 2%. Noten la enorme diferencia de incidencia de biopsias renales con diagnóstico de lo que consideraron los patólogos glomerulopatías asociadas a obesidad. Se dieron cuenta que era una enfermedad emergente que estaba convirtiéndose en un problema de salud que incrementaba por quinquenios en Estados Unidos. Por lo tanto, los criterios que ellos consideraban de enfermedad renal asociada a obesidad, sin que intervinieran factores comórbidos como hipertensión y diabetes, se incrementó exponencialmente con la diferencia de aproximadamente pues un par de décadas aproximadamente. Y nosotros tenemos la posibilidad de recordar la clasificación de esclerosis focal y segmentaria. Recordaremos que tradicionalmente de las primeras clasificaciones para esta entidad, la obesidad es uno de los tantos factores que se considera causante de focal y segmentaria de tipo maladaptativo o secundaria. Sin embargo, como veremos a continuación, cuando uno quiere definir una glomerulopatía asociada a la obesidad y se basa en la norma oficial mexicana, es una cosa bastante ambigua. Se caracteriza por una baja incidencia de síndrome nefrótico, como comentábamos hoy en la mañana, es una enfermedad que da proteinuria, pero muchas veces no reúne características de síndrome nefrótico. Este detalle es importante porque como veremos a continuación, como el paciente no se hincha y no empieza a tener características de síndrome nefrótico que son bastante visibles, que a veces el síndrome nefrótico es aparatoso para el paciente porque está hinchado, como estos pacientes no tienen todas las características de un síndrome nefrótico, generalmente el curso es más indolente de la enfermedad y cuando llega a atención médica, en muchas ocasiones se ha establecido un daño crónico a nivel renal. Es decir, no hay un dato pivote o la proteinuria puede ser un hallazgo incidental en algún examen de laboratorio que se hace por otra razón, que permite en muchas ocasiones que la enfermedad progrese y que cuando llegue a atención médica esté bastante más avanzada de lo que uno esperaría. Se considera que tienen un curso más indolente, presencia de glomerulomegalia y difusión leve de procesos podocytarios. Es la definición que dan para la nefropatía asociada a la obesidad. Sin embargo, y como veremos a continuación, esto va más allá, porque actualmente se considera que la obliteración de los procesos podocytarios es la vía final común de muchas formas que van a ocasionar esclerosis focal y segmentaria y que pueden, desde el punto de vista morfológico, pasar por estadios iniciales que pueden darnos indicios de que el paciente va a evolucionar posteriormente a una focal y segmentaria sin que yo lo observe al momento si se toma una biopsia temprana. Entonces, toda la explicación de buena parte de la lesión asociada a obesidad que afecta directamente a los podocitos está en las proteínas del diafragma de filtración. Como veremos a continuación, la síntesis de interleucinas como parte del proceso inflamatorio que llegan a tener estos pacientes, asociadas a alteraciones metabólicas y muchas sustancias que veremos a continuación, que son producidas incluso por el propio tejido adiposo, favorecen una inflamación que afecta directamente el nivel o la cantidad de síntesis de ciertas proteínas del diafragma de filtración. Y se ha visto que dos de las más afectadas son la podocina, la nefrina y en tercer lugar la semejante a la nefrina, que disminuyen la calidad de la proteína y la cantidad de síntesis de la misma, especialmente en enfermedades que causan un estrés oxidativo importante. Una de estas está considerada la obesidad. Entonces, si tenemos en consideración que los podocitos como función normal participan en la permeabilidad glomerular, en regular la presión hidrostática o hidráulica intracapilar, en la remodelación de la membrana basal y en la endocitosis de proteínas filtradas, a este respecto, en este último punto,
Recordarán que un paciente con proteinuria generalmente se vacuolan el citoplasma de los podocitos, es por esta función, es el último receptor de todo lo que se filtra, de la barrera de filtración. Cualquier modificación en sus capacidades básicas de participación a nivel glomerular se considera o se define como una podocitopatía. Entonces, ¿cómo es que la obesidad interviene en las funciones básicas del podocito? Por daño directo o primario, que ocasiona una obliteración difusa por estrés oxidativo, por procesos inflamatorios que se establecen, como veremos a continuación, dentro de las diferentes fisiopatogenias que se han propuesto para el daño podocitario primario, y en contraste, la parte inicial con la que empezamos a definir la glomerulopatía asociada a obesidad, que es la parte mecánica, el incremento de la presión intracapilar que favorece una respuesta adaptativa y que después de algún tiempo de adaptación, las nefronas tienen una involución con esclerosis e incremento del número de glomérulos esclerosados, de glomérulos atubulares, y por lo tanto, esta disminución por incremento de los glomérulos esclerosados, esta disminución de las nefronas útiles, favorece la compensación o los datos compensatorios del resto de las nefronas. Sin embargo, desde mi perspectiva, tal vez la parte más interesante de la obesidad a nivel glomerular es el daño directo que se produce en los podocitos. Los primeros hallazgos que fueron observados como parte de los mecanismos entonces de daño renal asociado a obesidad son en general mecanismos mecánicos o visibles desde el punto de vista estructural, como son la expansión de la cápsula de Bowman, decimos los glomérulos están crecidos, incrementa la matriz mesangial mucho por procesos inflamatorios de esta localización, que es el mesangio, y se hacen gruesas las membranas basales. Si recordamos, el incremento de la matriz mesangial y el incremento en el grosor de las membranas basales también son mecanismos afines a otra enfermedad en estadios iniciales como es la diabetes. De ahí la dificultad que cuando el paciente tiene las dos comorbilidades, obesidad y diabetes, separar la glomerulopatía atribuible a la obesidad no es tan sencillo. Se ha visto que estos fenómenos, que son prácticamente estructurales y mecánicos, tienen que ver con un fenómeno de hiperfiltración glomerular, de incremento en el flujo plasmático renal. El paciente filtra más sangre de la que en condiciones normales con un peso adecuado haría, ligeros aumentos de la presión arterial que van a favorecer en hiperfiltración de arteriolas preglomerulares y a su vez un bucle con más incremento en la presión intracapilar, y aumento de la actividad de la renina plasmática y también causan hiperinsulinemia. Entonces, nuestro efecto primario desde el punto de vista mecánico por hiperfiltración son las lesiones focales y segmentarias. Siempre van a ser el evento final cicatricial de un daño podocitario por incremento de la barrera de filtración que favorece la pérdida de procesos podocitarios. Inicialmente mostraba yo las lesiones tienden a ser del tipo periliares, pero con el tiempo va incrementando la cicatrización y el patrón que se establece en muchas ocasiones cuando los pacientes llegan a biopsia y el cuadro ha sido indolente y han incrementado considerablemente el daño crónico, es un patrón tipo NOS, que se caracteriza por tener en muchas ocasiones sinequias múltiples o en diferentes segmentos en el ovillo capilar. Pero en general, la mayor parte de los fenómenos o de las lesiones que observamos en estos pacientes son la combinación de glomerulomegalia con hialinosis y esclerosis periliar, en la que generalmente los procesos los podocitos, desde el punto de vista morfológico, incrementan la vacuolización, pero no incrementan en cantidad como sucede en otras podocitopatías. El hialino o la hialinosis se establece inicialmente en el sitio que hiperfiltra inicialmente más, que es el polo vascular. Con el tiempo, al globalizarse el incremento de la presión intracapilar, entenderemos que se establece el fenómeno de patrón tipo NOS, porque ya hay otros focos que se empiezan a cicatrizar cuando se globaliza este incremento de la presión intracapilar. Dentro de la patogenia de la enfermedad, entonces, hablaremos de 5 factores que favorecen la enfermedad renal que se consideran parte de la nefropatía por obesidad. El número 1, los cambios hemodinámicos, en los que hemos insistido constantemente. Son mecánicos por incremento de la presión intracapilar, que favorece por hiperfiltración, proteinuria inicialmente bastante leve,
que puede pasar desapercibida, y posteriormente, a través de mecanismos de lesión podocitaria, se establece la esclerosis que conocemos como, la cicatrización que conocemos como esclerosis focal y segmentaria. Este efecto de hiperfiltración está en relación con incremento de la presión hidráulica y en general del incremento de la presión que puede afectar desde las arteriolas hasta el polo tubular. Lo que observamos son los fenómenos de hiperfiltración, como les comentaba, se puede ver en la fluorescencia a través de IgG y de albúmina, y los fenómenos de hiperfiltración a nivel de hialinosis y esclerosis focal y segmentaria, variedad periliar. Con el tiempo, la variedad periliar incrementa, ya sea por incremento en la síntesis de matriz, y ahorita veremos por qué se incrementa la matriz, así como los fenómenos de cicatrización de las fasas capilares. Empiezo a tener datos que afectan a más del 50% del glomérulo, y entonces hablo de un patrón NOS que viene derivado de una evolución de un patrón periliar. Con el tiempo, a este fenómeno de hiperfiltración e incremento de la matriz mesangial se le agregan datos de remodelación de las membranas basales. De esta forma, conforme va incrementándose el daño, en general, la mayor parte de los pacientes llegan con un incremento de la matriz mesangial. Esto es considerable porque los patólogos en particular sabrán muy bien que los pacientes con otras comorbilidades, como son la hipoperfusión crónica por hipertensión y los pacientes diabéticos, con facilidad también incrementan la matriz mesangial. De ahí que los artículos que inicialmente evaluaban enfermedad renal crónica y obesidad mezclaban mucho los patrones comórbidos porque no son tan fáciles de separar. Fenómeno 2, que explica la patogenia de la enfermedad renal y la obesidad. Hay un incremento en la expresión de proteínas reguladoras de los esteroles, especialmente las tipo 1 que están directamente relacionadas con la activación en los genes de las enzimas que regulan la síntesis de los ácidos grasos, y las tipo 2 que están más bien relacionadas con los genes de las enzimas de la vía de la síntesis del colesterol, van a favorecer la acumulación renal de colesterol y triglicéridos. Parte de lo que forma parte, valga la redundancia, de la famosa hialinosis. Incrementan el factor inhibidor del plasminógeno, favorece o ocasiona una regulación de muchas de las proteínas que activan factores que favorecen hiperfiltración. Incremento de factores de crecimiento vascular endotelial y, desde mi perspectiva, el más importante, el incremento de la síntesis de la colágena tipo 4 y de la fibronectina en relación directa con la mayor expresión de factor transformador del crecimiento beta 1. Entonces, esta es otra vía por la cual se explica el incremento de la matriz y el incremento o la formación de lesiones esclerosantes focales y segmentarias. Acompañadas de hialinosis, entendemos que si hay una alteración en la regulación o en la concentración del colesterol y triglicéridos a nivel glomerular, tengo mayor hialinosis de la que esperaría en un paciente que no tiene estas características, y por lo tanto incremento en la cantidad de glomérulos afectados. Tercer mecanismo por el cual se puede explicar sin necesariamente tener la explicación mecánica para el daño renal asociado a obesidad: sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto se ha estudiado muchísimo, casualmente no con el riñón, casualmente muchos de los mecanismos que explican este fenómeno tienen que ver con el estudio de la obesidad y el sistema nervioso central. Estudiando estos factores o buscando artículos que tienen relación con obesidad y cerebro, se ha dicho de paso, hay muchos grupos a nivel mundial que están volcados explicando los cambios morfológicos cerebrales asociados a obesidad, especialmente en grados importantes de obesidad. Pero bueno, el punto es que se ha descubierto que el tejido adiposo, especialmente el visceral, es una fuente reconocida que es altamente activa desde el punto de vista metabólico. Y uno de los componentes, además, es una fuente reconocida que favorece o que regula parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La obesidad está directamente implicada, además, con el desarrollo de hiperinsulinemia y, desde mi punto de vista, uno de los factores más importantes sobre el daño podocitario, el estrés oxidativo. Todos los que hemos mencionado, la hiperinsulinemia y alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
favorecen fenómenos inflamatorios que típicamente acompañan al sobrepeso y obesidad, no a nivel renal, a nivel sistémico. Uno de los tejidos que se considera tal vez más afectado por la parte inflamatoria y el estrés oxidativo es precisamente el encéfalo, para los que están conectados y que quieren estudiar neuropatología. ¿Qué funciones tienen o qué alteraciones se consideran importantes asociadas al estrés oxidativo? Dos mecanismos importantes o dos lesiones importantes. El daño endotelial y el daño podocitario directo por inflamación. Por lo tanto, tenemos dos elementos de la barrera de filtración que se dañan directamente por inflamación y por estrés oxidativo, que ocasionan entonces pérdida de las fenestras del endotelio, vuelven a estas superficies, incrementan la capacidad de trombogénesis. Y otro detalle importante es que se borran los procesos podocitarios y muchos de los adyacentes compensa de tal forma que tenga un borramiento sistémico, masivo y difuso de procesos podocitarios. Cuarta explicación o cuarto mecanismo patogénico. Otras sustancias vasoactivas y que también se consideran fibrinógenas, entre las cuales una de las importantes es la insulina. Cuando estos pacientes tienen resistencia a la insulina, y esta es crónica, hay una alteración en la producción de mediadores de inflamación. Nuevamente, alteraciones de mediadores de inflamación, en este caso el óxido nítrico, que va a favorecer una vasodilatación de las arteriolas preglomerulares y por lo tanto también favorece cambios hemodinámicos que favorecen la hiperfiltración. De tal forma que aunque el paciente no tenga específicamente diabetes, los pacientes con obesidad tienen ciertos factores relacionados con la resistencia a la insulina que van a favorecer mediadores inflamatorios, especialmente el óxido nítrico. Y esto, a su vez, favorece la síntesis de ciertos tipos de colágeno y el factor transformador del crecimiento beta 1, que se ha dicho de paso, no solo favorece la esclerosis glomerular, que se las he presentado ya en varias ocasiones, favorece el incremento de la matriz a nivel de la vasculatura, de la microvasculatura, es decir, la arterioloesclerosis, la hialinosis y la pérdida por disminución de la íntima o por incremento de la matriz de la íntima. Los tres son formas diferentes de daño vascular, de la media con hialinosis y de la íntima. En conclusión, ocasionan importante reducción de la vasculatura y otro fenómeno que también se presenta en estos pacientes, la hipoperfusión crónica con pérdida de glomérulos por hipoperfusión. La leptina, que es otra de las sustancias vasoactivas que favorecen el cuarto mecanismo de patogenia de la enfermedad renal. Los niveles elevados de leptina, que es una hormona producida por los adipocitos, influyen decisivamente en la regulación de la alimentación. Es por lo que se ha estudiado la leptina. Pero se ha visto también que los niveles de leptina inducen la aparición de proteinuria y de focales y segmentarias en relación con la síntesis otra vez del TGF-beta1. Y a este respecto, entonces, si ustedes recuerdan, el TGF-beta1 es la molécula profibrótica favorita para el daño renal crónico túbulo-intersticial. Y uno diría, después del cambio glomerular, este es un paciente que tiene nefropatía por obesidad. Noten cómo hay glomérulos grandes, muy grandes, comparados con otros que tienen un tamaño relativamente normal, pero uno de los detalles importantes, además del daño vascular, es la fibrosis tubulointersticial. El factor transformador del crecimiento beta 1, que está en directa relación con el proceso inflamatorio que acompaña a la fibrosis, es la molécula que va a favorecer la síntesis de colágeno. Mucha de la síntesis de colágeno a nivel tubulointersticial está en relación con el daño tubular que es secundario al estrés oxidativo y a la proteinuria que llegan a tener de manera crónica estos pacientes, que va a favorecer una transformación mesenquimatosa de las células que deberían tener cierta diferenciación epitelial y favorece, por lo tanto, la síntesis de colágeno a nivel intersticial. Voy a repetir hasta el cansancio. A pesar de que las lesiones de cualquier tipo puedan iniciar a nivel glomerular, el principal factor de riesgo a largo plazo para la función renal es siempre el tubulointersticio. Entonces, dentro de los criterios, y ya viendo las panorámicas que se presentan en un paciente con obesidad, está la glomerulomegalia, la hipoperfusión, el incremento del tamaño de los podocitos, la vacuolización, la esclerosis focal y segmentaria, principalmente periliar,
posteriormente tipo NOS, el daño vascular de los 3 tipos que hemos mencionado, la fibrosis intersticial, la inflamación en áreas de fibrosis y, por si no resultara suficiente, el daño de vasos de mayor calibre, un poco más grandes, de tipo o que favorecen la degeneración fibromixoide de la íntima, que es uno de los factores de riesgo o de complicaciones del daño microvascular a largo plazo. Quinto mecanismo que explica la patogenia de la enfermedad renal y la obesidad. Fenómenos inflamatorios y estrés oxidativo. No me he cansado de mencionarlo en todo momento. Ya no se desesperen, ya vamos a acabar. Entre los mecanismos, entonces, el tejido adiposo central es rico en numerosas citocinas, es decir, es un tejido que frecuentemente favorece la inflamación y activa citocinas inflamatorias como son, dentro de las muchas que son importantes, la interleucina 6 y la, aquí me falta, adiponectina, que no la había mencionado con anticipación, pero es una de las más importantes que van a favorecer inflamación y estrés oxidativo. Entonces, empiezo a tener modificación ya no a nivel glomerular, a nivel tubular y a nivel intersticial. Si ustedes recuerdan, el intersticio es uno de los sitios que tiene cierto tipo de células que favorecen o que se acompañan o que son promotoras frecuentemente también de síntesis de colágeno. Entonces, la lesión tubular repetitiva por proteinuria va a favorecer, en este caso es una proteinuria que está ocasionando vacuolas de reabsorción proteica importantes, o estas que favorecen este aspecto espumoso de ciertos túbulos. Dependiendo del grado de proteinuria, en general empieza a haber inflamación intersticial y fibrosis. Las lesiones tubulares agudas condicionadas por el grado de proteinuria o por otros factores de estrés oxidativo hacen que en algún momento la célula basal del epitelio tubular tenga una transformación mesenquimatosa e incrementa la fibrosis. Lo mismo sucede con el estrés oxidativo y las paredes vasculares, que sería otro factor de riesgo para tener daño vascular, y en ningún momento hemos agregado a esto otros factores comórbidos, es decir, no necesitamos diabetes ni hipertensión para entender que la propia obesidad es causante de todos estos cambios que tradicionalmente en los pacientes con sobrepeso se le habían atribuido a la diabetes y a la hipertensión. De esta forma, y en esta tabla, realmente de lo que nos enfocaremos o de lo que nos tomaremos en consideración es que muchos de los cambios por inflamación que favorecen cierto tipo de daño metabólico van a favorecer un incremento de la matriz mesangial, engrosamiento de membranas basales, fusión variable de procesos podocytarios y en muchos casos la activación por apoptosis de pérdida de los glomérulos o en su defecto por necrosis por estrés oxidativo y la podocitopenia resultante de lo mismo con una focal alimentaria. La presentación clínica para los nefrólogos pues es clásico, es proteinuria de rango variable, frecuentemente sin síndrome nefrótico. Las alteraciones del sedimento urinario pues no son muchas veces relevantes, es decir, da un patrón inicial de daño renal bastante incipiente y bastante inespecífico, que con los años, al no tomar en consideración o no detectar lo suficientemente rápido la proteinuria, va a tener sus consecuencias obvias sobre la parte crónica, túbulo intersticial, glomerular y vascular. Por lo tanto, no es infrecuente que cuando estos pacientes llegan a biopsia, en general la fibrosis intersticial está establecida de un grado ya no tan despreciable y los glomérulos han tenido el suficiente tiempo para tener daño compensatorio, que frecuentemente tienen un incremento en el número de glomérulos expulsados globalmente o con datos de cicatrización en forma de focal y segmentaria. Finalmente, y para terminar esta plática, que espero que no haya sido altamente aburrida, desde mi perspectiva es una plática pues difícil, por lo menos para mí siempre ha resultado difícil, les mostraremos un estudio que pudimos hacer en el Hospital General de México con autopsias que pudimos reclutar entre el año 2007 y 2012. Realmente, quiero hacerles un comentario de estos 90 casos que pudimos estudiar hasta con microscopía electrónica. El problema no fue obtener pacientes con obesidad. El problema fue conseguir los 10 casos, aunque no lo crean, de controles con peso adecuado. Nos tardamos bastante.
en nuestro medio, aunque no lo crean, estos son los que nos costaron trabajo. Y los tuvimos que incluir porque uno de los referees que nos pidió, que nos revisó para artículo, nos pedía que tuviéramos controles para, por lo que voy a presentar a continuación. Entonces revisamos los estudios y tratamos de excluir pacientes que no tuvieran más bien que tuvieran antecedentes de diabetes y de hipertensión, que fue otro de los factores que nos costó trabajo, tener pacientes con obesidad y pacientes que pudieran no tener diabetes ni hipertensión con un grado variable de obesidad. Entonces, reprocesamos todo el material. Tuvimos la oportunidad de hacer a estos 90 casos microscopía electrónica. En ese tiempo contábamos con un electrónico un poquito viejito, pero que era bastante útil en el general y nos sirvió para poder clasificar estas lesiones. La parte morfológica de la microscopía de luz, revisamos qué tipo de lesión focal y segmentaria tenía, glomerulomegalia, si los pacientes tenían microaneurismas como parte de la ectasis de distensibilidad desde el punto de vista microscópico de la barrera de filtración, y los daños vasculares y el grado de fibrosis. De la microscopía electrónica, realmente nos enfocamos en un solo detalle, el número de procesos podocytarios dañados, que era lo que nos interesaba para este estudio en realidad. Entonces, revisamos prácticamente todos los campos que nos fue posible. Tomen en consideración que los estudios post-mortem generalmente tienen una peor preservación del tejido, del material, depende mucho de las horas del paciente que lleve pues ya fallecido, pero revisamos dentro de lo que fueron nuestras posibilidades el mayor número de campos que fue posible para ver el porcentaje de procesos podocytarios dañados. Desde aquellos pacientes que podían tener preservación, pero un incremento en la anchura de los procesos podocytarios, hasta aquellos pacientes que tenían francamente un borramiento o zonas de podocitopenia con disminución en la densidad de del número de podocitos. Y nuestros resultados, un poco rudimentarios si ustedes gustan, son los siguientes. Pudimos encontrar que dentro de la parte morfológica desde el punto de vista histológico, la focal y segmentaria periliar y la NOS, junto con la esclerosis global, pues obviamente era el cambio morfológico que se esperaba y el que finalmente encontramos en todos los pacientes. Había glomerulomegalia, microaneurisma que podía ser variable, y un detalle muy importante y considerable, en la columna azul están los pacientes con más grado de obesidad contra los que tienen un grado menor de obesidad o sobrepeso. Se hicieron 2 grupos solamente para tratar de hacer la parte estadística en esto, pero nos dimos cuenta de un detalle importante, que tal vez es la única parte que me pareció trascendental de lo que pudimos obtener. El porcentaje de procesos podocitarios que tenían obliteración con respecto al índice de masa corporal. Y la conclusión de este artículo, como algunos otros que han salido posteriormente, es que el número de procesos podocitarios obliterado o perdido y la densidad de pérdida de podocitos, es decir, la podocitopenia, es directamente proporcional al índice de masa corporal. Entonces, pacientes con obesidad mórbida, con obesidad así importante y considerable, llegan a tener obliteración difusa de procesos podocitarios y podocitopenia que afecta a más del 50% de los campos que se revisan, que es un montón de campos. ¿Por qué tuvimos que meter los 10 pacientes control post-mortem? Porque uno de los referees insistía mucho que si la pérdida de podocitos no era más bien por la parte de la autólisis que llegan a tener los tejidos. Y pudimos quitarle este factor de riesgo, que es la autólisis y la descomposición del tejido, para tener resultados que fueran más fidedignos para la parte morfológica. En conclusión, y para terminar, pues bueno, la obesidad es un problema gigantesco que está favoreciendo un incremento a otros, junto con otras comorbilidades de la enfermedad renal crónica. Tenemos un problema importante de salud pública a nivel mundial, pero especialmente en un país como el de nosotros, la enfermedad renal crónica es uno de los factores más importantes de atención médica, de consumo de recursos a nivel del sistema de salud en México y de mortalidad. Los hallazgos morfológicos identificados por microscopía óptica y en muchas ocasiones deben ser criterios morfológicos que se prestan a diagnóstico diferencial con otras enfermedades que producen cambios muy semejantes
Y en muchas ocasiones la parte morfológica es explicada por los mecanismos de respuesta adaptativa. Pero como hemos visto a continuación, hay un montón de lesiones desde el punto de vista de citocinas, estrés oxidativo y factores metabólicos que favorecen un incremento que no tiene que ver solamente con los fenómenos adaptativos o mecánicos, que favorecen por inflamación una alteración de la barrera de filtración que conlleva a la pérdida de podocitos y por lo tanto a la esclerosis focal y segmentaria. No sé si con esto yo concluyo, no sé si ustedes tengan alguna duda. Desde mi perspectiva, la verdad es que es una plática que yo doy muy poco, pero pues es una plática importante a la que se le podrían agregar muchas cosas más recientes, pero pues si yo tengo tienen alguna pregunta que yo pueda contestar, estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, doctora. Espero que ahora mi audio esté a mi favor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, una disculpa a todos por el audio. Gracias, doctora. Si hay algunas preguntas que se fueron generando y que nos mandaron, nos preguntan aquí, en el contexto de los pacientes con diabetes y con presencia de cristales de ácido úrico, si la hiperuricemia podría ser causa o consecuencia. Bueno, en general, para lo que se considera nefropatía por obesidad, se trata de excluir todos los factores comórbidos. Entonces, pacientes que tienen larga historia de evolución larga de hiperuricemia, es un detalle importante. En nuestro país, la hiperuricemia familiar en varones, jóvenes o en general hombres, pues, que tienen historia familiar, es un factor de riesgo importante para la enfermedad renal crónica. En todos los artículos que les presenté, se trataron de limpiar los datos, quitando comorbilidades, y dentro de las que más se quitaron fueron obesidad, hipertensión, hiperuricemia y factores que favorecían, por ejemplo, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que no es sencillo quitar este tipo de comorbilidades. Los pacientes con obesidad mórbida y que tienen nefropatía por obesidad pura, sin otras comorbilidades, no se considera que son pacientes que desarrollan con mucha más facilidad o que tienen hiperuricemia por arriba de pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades como son la diabetes y la hipertensión. Entonces, desde mi perspectiva, si a lo que se estaban refiriendo es al daño vascular, hay la suficiente evidencia para concluir que un paciente que tiene obesidad mórbida sin otras comorbilidades, no necesito la hiperuricemia para poder explicar todas las lesiones vasculares que se presentan en estos pacientes sin que necesariamente haya hiperuricemia. Entonces, en general, no es un factor de riesgo que nosotros podamos relacionar directamente con los datos que se pueden aportar de daño vascular, porque la hiperuricemia es uno de los principales cambios que ocasiona, es daño vascular, precisamente. A este nivel, pues hay evidencia suficiente para no relacionar otras comorbilidades, incluyendo la hiperuricemia, en la que no hice hincapié, en el daño que se encuentra asociado a obesidad. Ok, gracias. Nos preguntan si asociado a la obesidad puede haber presencia de NTI. Buena pregunta. No sé quién la ha hecho, pero buena pregunta. A diferencia de los diabéticos, creo que no está documentado como daño frecuente en los pacientes con obesidad. Esto lo comento porque en la diabetes es un factor de riesgo frecuente asociado a daño tubular, pero en la obesidad creo que no está documentado como factor de riesgo, como parte del espectro de las lesiones asociadas. El daño tubular agudo sí, la lesión tubular aguda sí, pero creo que la NTI no es uno de los factores que se mencione en prácticamente ninguna de las patogenias de daño. Debe ser que ya después de un proceso inflamatorio crónico muy acentuado, pues se puedan asociar, pero no está dentro de las descripciones. Ok. Hacen llegar aquí, dice, asociado al factor de crecimiento transformante beta, en el contexto de un paciente con lesión renal aguda y obesidad, si es probable una mayor disminución de la reserva funcional renal versus los no obesos. La respuesta es no sé. En general, la reserva funcional tubular se va a ir disminuyendo con las lesiones renales agudas repetitivas. Desde mi perspectiva, un paciente que, bueno, esto no es desde mi perspectiva, ojalá yo tuviera esta capacidad de síntesis o de conocimiento. Hay artículos que han mencionado que los pacientes que inician con obesidad desde la infancia, la proteinuria no detectada como factor de riesgo a largo plazo va a favorecer lesión tubular aguda,
y sí sería factible tener una disminución de la reserva funcional tubular y a lo mejor sí ser un factor de riesgo para otras comorbilidades, por ejemplo, el consumo, por ejemplo, de AINES o lo que sea, cuando uno ha tenido proteinuria de larga evolución, sí favorecer una disminución de la reserva funcional tubular, pero la respuesta exacta es, no lo sé, si favorece otras o contribuye importantemente a disminuir la reserva funcional tubular, la proteinuria de estos pacientes. Ok, doctora. Y como última pregunta, si deberíamos de comenzar a separar nefropatía asociada a obesidad del resto de focales secundarias. Es la recomendación más importante de la mayor parte de los grupos que se dedican a obesidad y riñón, no mezclarlos con otras comorbilidades. Entonces, creo, toda la información no son de artículos que se hagan en México. Y es, pues la verdad deberíamos nosotros, como les comentaba yo, los residentes en cardio, ser punta de lanza, al menos ya que tenemos uno de los peores lugares con respecto a obesidad, a diabetes, ser punta de lanza en la información generada a nivel internacional, pero desafortunadamente nosotros no hacemos investigación de las cosas en las que abundan, en las que tenemos pacientes en los que podemos tener un montón, Ns muy, muy importantes. Pero sí es importante considerar, es lo que dicen la mayor parte de los expertos, como una enfermedad diferente, como una lesión renal independiente de todas las comorbilidades que se mencionan. Es decir, creo que tendríamos la suficiente posibilidad de reclutar pacientes con sobrepeso, que no son diabéticos y que no son hipertensos, y que frecuentemente tienen desde estadios muy tempranos de la enfermedad, que no son manifiestos como parte de la nefropatía o del daño renal crónico, alteraciones a nivel de proteinuria que podrían, el problema es que ninguno de estos pacientes se somete a biopsia, ¿no? En estadios tempranos. Entonces, cuando ya los tomamos para biopsia, son focales y segmentarias con patrón no específico, dentro de los cuales, pues como veremos o como hemos visto en muchas ocasiones, el patrón no específico es un patrón tan inespecífico que puede ser secundario hasta procesos que no tienen nada que ver con verdaderas pocitopatías. Entonces, lo importante sería seguir a estos pacientes desde el punto de vista o tener la posibilidad de estudiarlos morfológicamente desde estadios más tempranos antes de que lleguen a enfermedad renal crónica. Pero sí es una de las recomendaciones de los grupos de expertos en obesidad y riñón, no mezclarlo o separarlo de los cambios por otras comorbilidades. De acuerdo, doctora. Pues han sido todas las preguntas por parte de los residentes del Centro Médico Nacional Puebla. Pues te agradecemos su tiempo y el haber brindado esta clase, doctora. No, pues muchas gracias a ustedes, la verdad, por la oportunidad de tocar este tema, que a mí la verdad hasta miedo me da un poquito, porque no es de los temas que uno tenga todas las, o que tenga toda la certeza de que la parte morfológica es 100% lo que hemos estado manejando durante muchos años. Parece que habría que ir purificando, para quien hizo la pregunta al final, los criterios de lo que se debería llamar glomerulopatía o nefropatía por obesidad, irlos limpiando de lo que puede ser explicado por otros mecanismos, por otras comorbilidades. Pues muchas gracias por la invitación y que tengan excelente noche. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Besos, abrazos. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora.